Profesor, creo que su audio está apagado. Ok, bueno, les decía. Sí, pensé que era el mío. Sí, gracias por avisar, gracias. Vamos a hacer una recapitulación de lo que se vio la semana pasada, desde el punto de vista del caso que han presentado. Y, bueno, se les presentó un caso de una exportación, y en esta exportación se planteaba esta pregunta, ¿no? Desarrollar una negociación internacional desde el punto de vista de la negociación integrativa, tomando en cuenta las partes del contrato de compra-venta internacional. Eso era lo que planteábamos. Ahora, cuando estamos hablando de una negociación integrativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los principales componentes o partes que debo desarrollar a la hora de hablar de ese tipo de negociación? En una negociación integrativa, ¿cuáles son esas partes que yo debo desarrollar cuando estoy desarrollando una negociación integrativa? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase sobre este tema, negociación integrativa? ¿Qué componentes tiene esa negociación integrativa? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda cuáles son los componentes? ¿Cómo se da una negociación integrativa? ¿Nadie recuerda? ¿Cómo han planteado ustedes el esquema de la tarea asignada? De hecho, a ver, aquí les voy a mostrar Esto es lo que hemos visto en su momento, nosotros cuando hablábamos de negociación integrativa. ¿Sí? Hablábamos de un entorno, una confianza, ¿no? Y hablábamos de que hay que separar lo que uno tenía pensado, ¿no? Desarrollar. Hay que construir una nueva opción sobre la base de los intereses mutuos que puedan tener las partes. Eso decíamos, ¿no es así? Y decíamos también que hay que crear opciones. ¿Así? ¿Qué alternativas juntos podemos generar? Ok. Y luego nos hablaban del manejo de las diferencias y las tácticas en una negociación integrativa. Si ustedes pueden aquí, con esto lo que pretendo es que ustedes recuerden, ¿no? Y aparecían algunas dificultades como el tiempo, el tema del riesgo y las creencias previas que las partes podrían tener. Ahora, eso llevado al caso, si me dicen a mí, desarrollar una negociación integrativa tomando en cuenta las partes del contrato de compra-venta, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que identificar? ¿Cuáles son los intereses de las partes? Entonces, no podría desarrollar esta negociación integrativa si es que previamente no se ha identificado cuáles son los intereses de estas partes. Si tengo claro los intereses que cada uno tiene, luego lo que voy a hacer es buscar consolidar esos intereses en una nueva propuesta, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte creativa, la parte de creación de alternativas que se podrían dar. Eso está al margen de el planeamiento de la negociación, porque en el planeamiento de la negociación, ¿sí? Yo determino cuáles son las tareas, ¿no? Determino los roles, la agenda,
¿De acuerdo? Pero, a diferencia de los casos anteriores, aquí yo tengo algo concreto que es un contrato de compra-venta. Entonces, el identificar los objetivos que tiene cada una de las empresas es lo primero. Luego, esos intereses que tiene cada una de las partes me va a llevar a mí a pensar la planeación de la negociación sobre una base integrativa, ¿no? Entonces, planear esa negociación sobre la base integrativa parte en primer lugar por definir un objetivo que para ambos pueda ser atractivo, ¿no? No solo para una de las partes. Parte porque en ambos casos hay que determinar, así como he definido el objetivo, cuál es el punto de reserva, es decir, qué es lo mínimo que cada una de las partes podrían aceptar, ¿no? Y en función de eso crear el objetivo en común que se pueda dar. Pero ese objetivo en común tiene que tomar en cuenta los componentes de el contrato de compra-venta, ¿no? Por ejemplo, número de contenedores, por ejemplo, que Incoterm, ¿no? Precios, ¿sí? Características del producto tienen que estar definidas, ¿no? Si alguien pone por aquí el objetivo es negociar un acuerdo de compra-venta en un periodo X de tiempo, ese objetivo no es tan concreto, ¿no? Para este tipo de contratos. ¿Por qué no es tan concreto para este tipo de contratos? Porque lo que estamos buscando, como les decía, es que se defina claramente cuáles son los intereses que previamente cada uno tiene y juntos cómo vamos a definir un objetivo, ¿no? Y ese objetivo tiene que incluir aspectos que se han descrito en el caso, ¿no? Ahora, con esto no les pido que desarrollen un contrato de compra-venta, ¿no? Porque, de hecho, el contrato de compra-venta va a surgir producto del acuerdo comercial que hay entre las partes. Pero para que exista el resultado de ese acuerdo de compra-venta, tiene que haber habido una negociación. Y ese resultado de la negociación es lo que yo les estoy solicitando. Si algunos, como ha sucedido, han incluido o han colocado el contrato de compra-venta, ¿sí? Eso es más, o tiene un carácter más referencial que indicar que eso es una negociación en sí. Es decir, lo que yo les estaba preguntando era el proceso de negociación, ¿cómo se dio? ¿Cómo lograron establecer ese objetivo en común sobre la base de los objetivos parciales o particulares que cada uno de ellos tiene? ¿Cómo en esa negociación integrativa participan los grupos, o en este caso las partes, desde el punto de vista de la planeación de la negociación? ¿Cómo se han podido haber establecido los roles para lograr este punto en común? ¿Cómo se ha podido haber logrado la agenda? ¿O cómo se ha tenido que haber desarrollado la agenda para lograr este objetivo en común? ¿No? Aquí no estaba pidiendo que me describan un contrato de compra-venta con cada una de las cláusulas. Porque como les decía, esas cláusulas son el resultado de una negociación. Y lo que aquí estamos buscando es justamente ese proceso de negociación. Ahora, de hecho, en este tipo de contrato, perdón, en este tipo de negociación, no les pido que me digan cuáles son cada una de las partes, en el sentido de que las definan, sino en cómo con esta información que se les ha brindado, ustedes logran, por ejemplo, identificar el punto de reserva, ¿no? Cómo con la información que se les ha brindado ustedes logran identificar el objetivo, ¿no? Vamos a ver el caso, ¿ya? A ver. ¿Dónde está el caso? Acá está, ¿no? A mí me dicen, solo leyendo esta parte, ¿no? Inicial.
hay un proceso para convertir lanas de oveja. Esta empresa es una empresa uruguaya que quiere exportar lana peinada, ¿no? Me hablan de la historia, dónde se fundó, a qué mercados exporta, y me dice que hay 4 productos de lana industrial, ¿no? Eso es lo que exporta, 4 productos de lana industrial. Y me pone acá los productos que exporta. Me habla luego de los precios en el mercado internacional, me dice que son volátiles y que ahora quiere ingresar a España, ¿no? Y luego contrata a un agente, este agente le pasa información y le dice que en España hay empresas que se dedican a la hiladuría, la gran mayoría no tiene capacidad para importar. Esas empresas que lo hacían, que importaban, lo hacían sobre todo de Australia, y que el mercado de importadores es 4 o 5, ¿no? Luego hablan de que se visita, pero hay una empresa en particular que tiene interés, que es Segarfil, ¿no? Y nos habla de que se negoció rápidamente un pedido de 20, un contenedor de 20, ¿no? A $5.30, si es Barcelona. A 90 días y pago con carta de crédito revocable. Ya está, ¿no? Y luego habla de que se realizó un descuento y la operación continuó. Y después nos dice, no, ya después de unos meses, se van a reunir para una negociación, ¿no? Y aquí estaban los aspectos a desarrollar. Cantidad, precio, condiciones, plazo, medio de pago, descuento. No sé. Estos son los puntos a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo logro yo conciliar con la otra parte, por ejemplo, la cantidad? Eso es algo que tiene que surgir de la negociación. ¿Será un contenedor? ¿Será 2, 3, 4 contenedores? Eso es algo que ustedes tienen que determinar en función de la información que se les está brindando. ¿Sí? El precio, ¿en cuánto quedaron en el precio finalmente? Quedamos en $2. ¿Y cómo llegaste a los $2? Has realizado una negociación. ¿Y qué hiciste para llegar a esos $2? Porque esto eran o son los aspectos a negociar. Aquí claramente me dice que estos son los aspectos a negociar. El descuento, el medio de pago, el plazo, ¿no? La condición de entrega y los precios de la lana, además de la cantidad. Habían 1, 2, 3, 4, 6, 7 puntos claves que tendrían que verse reflejados en la negociación como resultado, pero también explicando el proceso para lograr obtener ese resultado. ¿Ya? Ahí ustedes lo han enfocado, o muchos grupos lo han enfocado, más desde el punto de vista, ¿no?, de cómo configuro la negociación, quiénes son cómo voy a dividir administrativamente las funciones, las tareas, la agenda, pero no han definido lo que se buscaba que se negocie. Y eso era lo que en el fondo se quería que ustedes determinen. ¿Cómo lograr conciliar un precio, una cantidad, con la información que ustedes han recibido? ¿De acuerdo? A ver, quisiera saber si hasta aquí hay alguna consulta. ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Ninguna? Ok, mire. En esta oportunidad tenemos otro caso, pero ya es aquí un caso donde tengo que determinar, a diferencia del anterior, que yo buscaba determinar un contrato de compra-venta, aquí yo voy a buscar determinar, aquí es el transporte internacional de mercancías. ¿Sí? O sea, ustedes van a negociar aquí, ¿no?, el flete internacional.
El flete internacional de una mercancía. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que determinar en este caso, para esta tarea, ¿no? Y me dan información sobre la naviera, me dicen qué producto es, a dónde va a ir, cuál es la cantidad, ¿sí? De dónde va a salir, ¿no? Y acá hay 3 preguntas, ¿sí? Y para eso hay información anexa, ¿sí? Para que a ustedes les sirva de referencia. Si por X situaciones ustedes consideran que hay alguna información que no está completa, ustedes tienen la posibilidad de completarla de acuerdo a lo que ustedes consideren conveniente. Por ahí me dicen, por ejemplo, me hablan del precio del flete, pero no me han detallado cómo se compone el flete, entonces ustedes podrían completar el flete, ¿no? Ustedes saben que el flete tiene un componente del flete principal y otros gastos. Y en esos otros gastos está, por ejemplo, el combustible, el ajuste por combustible, está la... además del ajuste de combustible, está el tema de el THC, ¿no? El Terminal Handling Charge, está también el otro recargo que es el peak season, o sea, la temporada, el cobro por temporada alta. Podría estar también ahí el ajuste por el tipo de cambio, ¿sí? Esos son componentes adicionales al flete y que se llaman recargos. Ustedes tienen que determinar, por ejemplo, si solo le dicen el flete es 1000 y ustedes quieren desagregar, podrían ustedes de manera deliberada determinar el monto que le correspondería a cada componente. Sobre este punto del transporte internacional, en razón de determinar los fletes, ¿tienen claro cómo se determinan los fletes internacionales? ¿Cuáles son los componentes de los fletes internacionales? Chicos, ¿se escucha o no? Sí, profe. ¿Sí se escucha? Ok, entonces mi pregunta era, ¿tienen claro cómo determinar los fletes internacionales? ¿Podría repetirlo, profe? ¿Podría darnos una breve explicada? Okay. A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar acá los... Les voy a mostrar. A ver. A ver. Ahí está. La estructura de un flete de transporte de carga marítima. Una tarifa básica y los recargos. Recargo por combustible, ajuste monetario, THC, o gasto del terminal. Esos son los principales recargos que hay de manera adicional a la tarifa básica. Todos estos componentes, el resultado de todos esos componentes nos da el flete internacional. Los fletes pueden ser de dos tipos, prepago o collet, cancelado antes del embarque o cancelado en el destino, ¿no? Este flete de retorno no es usado de manera frecuente, pero normalmente alude a que paga el que contrató el transporte, ¿no? Y que tiene derecho por la mercancía. Como les digo, este flete de retorno no es usado tanto como lo es el flete prepagado o el collet, ¿no?
Lo que aquí estamos negociando es, de acuerdo a las preguntas que se les ha planteado, aquí lo que estamos buscando negociar alude básicamente a estas preguntas, ¿no? A ver. Aquí están las preguntas, este es el caso, ¿no? Y son 3 preguntas. ¿Cuál es el tipo de transporte óptimo? Esa es una pregunta, ¿no? Para cada operación. La segunda es, hay que completar esta tabla, tabla de anexo 1, que está aquí, ¿sí? Los documentos que se van a utilizar. Y lo tercero, con esa información previa del punto 1 y 2, una negociación internacional. El tipo de negociación ustedes lo van a elegir. Alguien podrá decir, yo quiero hacer una negociación distributiva, ¿no? Ustedes como parte importadora o exportadora van a hacer una negociación con una agencia de carga o naviera. ¿Cuál? Ustedes eligen. ¿Qué tipo de negociación? Ustedes también eligen. Sea distributiva o integrativa, ustedes eligen. ¿Sí? Aquí les estoy dando más libertad para que ustedes puedan elegir el tipo de negociación, con quién van a negociar, e incluso pueden incluir información que puedan encontrar en internet respecto a una naviera o respecto a una agencia de carga que ustedes determinen. ¿Sí? En esta parte les estoy dando más libertad porque a la hora que uno va a contratar los fletes internacionales, tiene que negociar, ¿no? ¿Cómo se negocia? Eso va a depender de qué estrategia es la que haya definido cada una de las partes negociadoras. ¿Ya? Entonces aquí yo les estoy pidiendo que se enfoquen en una negociación distributiva o integrativa. Ustedes la definen. ¿Contra quién van a negociar ustedes? Ustedes van a definir. Quiero negociar con una agencia de carga. Quiero negociar con una naviera. Ustedes la definen. ¿Qué naviera es? Por ejemplo, es Maersk. Okay. A ver, ¿qué rutas cubre? ¿Cuánto tiempo se demora Maersk? ¿Cuál sería el interés que tiene Maersk? ¿Qué tipo de negociación quiero desarrollar yo? Ah, una distributiva, ok. ¿Cómo sería? Empiezan a desarrollar o completar la pregunta 3, ¿no? Ese tipo de negociación. ¿Sí? ¿Queda claro cómo desarrollar esta parte del caso? ¿O hay alguna consulta? El profesor prácticamente quiere lo de la clase pasada también, o sea, que veamos esos pasos, me parece. ¿Me equivoco? Sí, sí, son los mismos pasos de la clase pasada, solo que estamos cambiando ahora de instrumento, ¿no? En lugar de un contrato de compra-venta, vamos a analizar sobre la base de un flete internacional. ¿Qué es lo habitual? Cuando uno va a negociar, uno negocia con el cliente, que puede ser el importador o el exportador, y también, dependiendo del Incoterm, uno va a negociar el flete. ¿Sí? Que son los dos instrumentos habituales de negociación que uno tiene cuando desarrolla actividades de comercio exterior, ¿no? En particular. Profesor, yo tengo una pregunta. Pregunta. En el caso en eso de compra-venta, por ejemplo, con mi grupo solamente habíamos tocado esos 5 puntos que había mostrado en la clase pasada, pero también ha dicho usted planificación. O sea, ¿también se toma en cuenta la planificación? ¿Eso nos faltó? Claro, a ver, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de una negociación, de una negociación que sea integrativa o distributiva, se supone que eso se va a dar en un contexto. No es que la negociación sale de la nada, tiene que haber una planificación previa, ¿no? Para efectos didácticos, nosotros hemos separado el curso en temas. Hemos separado, por un lado, hemos empezado con la negociación, luego hicimos negociación distributiva, negociación integrativa, luego hicimos planificación de la negociación, ¿sí? Pero, a la hora de negociar, uno tiene que establecer un tipo de negociación, distributiva o integrativa. Perfecto.
pero también tienes que establecer una planeación, un planeamiento de la negociación. ¿Cómo vas a desenvolverte en ese contexto bajo el tipo de negociación que tú quieres desarrollar? ¿Sí? Entiendo que tal vez ustedes lo han visto más en negociación distributiva o integrativa y solo se han enfocado en el desarrollo en sí de la negociación propiamente dicha, ¿no? Pero no se olviden que cuando ustedes van a negociar, ¿sí? Ustedes negocian durante, pero antes se preparan, o sea, hay un planeamiento. ¿No es así? E incluso ese antes es importante porque define básicamente las estrategias que podrías utilizar durante la negociación. Por eso es importante no dejar de lado el antes, tanto como el durante. ¿Ya? En el caso puntual de los grupos que no han desarrollado el antes, o sea, la planificación, sí, yo entendí que se enfocaron netamente en el desarrollo de la negociación, pero ahora que vamos a hacer este caso del transporte internacional, sí, hay que enfocarnos en el antes y en el durante, ¿sí? Es decir, en la planificación y en cómo ejecutar esta negociación. Ya, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? A todos les queda claro el transporte internacional de mercancías, la modalidad puede ser aérea, marítima, el contacto con las navieras, con la agencia de carga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les queda claro eso? ¿O no? ¿O hay alguna duda en el tema de las navieras, las agencias de carga? Sí, Sí, Aldo. profesor, sí, es que yo venía, sí tengo una duda, o mejor dicho varias, acerca de lo que está mencionando, de las A ver, navieras, sí. etcétera, Ya. porque yo vengo de economía y finanzas, entonces más nos hemos puesto al lado de acciones, bonos, ¿no? Entonces mucho no hemos tocado mucho estos puntos, no me refiero a que no, quizás no lo hemos tocado, por ahí estoy un poco, ¿no? Ya. Entonces no sé si puedo. Claro. Ya, perfecto. A ver. A ver. Vamos a ver. Les voy a mostrar la... A ver. Les voy a mostrar acá un gráfico, ¿ya? Para explicarles el tema. A ver, estamos acá. Eso está aquí. A ver. No. A ver. A ver. Estamos... A ver, aquí yo les voy a compartir un gráfico y en función de eso les voy a explicar, ¿ya?
Ahí. ¿Se ve? ¿No es así? ¿Se visualiza? ¿Sí? ¿Se visualiza? Sí, Ya. profesor. Ok. Sí, profe. A ver. Cuando yo voy a realizar una operación de comercio exterior, ojo, comercio exterior estoy hablando, no estoy hablando de comercio internacional, sino de comercio exterior, y yo estoy, en primer lugar, voy a analizar desde el punto de vista del exportador, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del exportador, si bien es cierto, yo necesito de empresas que realicen la actividad operativa de lo que yo quiero hacer, que es una exportación. Entonces necesito yo alguien que realice la parte documentaria. Esta parte documentaria va a incluir, se entiende, la numeración de la declaración aduanera de mercancías, que es el documento por el cual, ¿no?, la SUNAT toma conocimiento de la exportación que quiero hacer, me asigna un canal, ¿no? Y si de ser necesario, procede al control. Y esa empresa que va a hacer esa actividad a nombre mío es la agencia de aduana, aquí. Pero la operación que yo estoy realizando es porque previamente ya negocié con el importador. Y he negociado sobre la base de un Incoterm y sobre la base de unas condiciones que están establecidas en el contrato de compraventa. Asumiendo que yo haya negociado con el importador bajo un Incoterm CFR, o sea, costo y flete, yo tengo que contactarme con o un agente de carga, que es una empresa que contrata a una naviera para el traslado de las mercancías en sus contenedores, o puedo hacerlo directamente en la naviera. Eso va a depender del volumen de contenedores que yo pueda tener, va a depender de si es que para mí es más personalizado el servicio si lo hago con una agencia de carga o con la naviera. Hay esas condiciones. Si yo contrato con una naviera, entonces tengo que negociar el flete, porque el flete está sujeto a variación. Negociar ese flete con la naviera supone que va a estar ligado con la cantidad de contenedores que voy a enviar, va a estar ligado con la frecuencia, de repente solo es una vez y nunca más, o si voy a enviar todos los meses contigo, hay que negociar ahí el flete. Ese flete tiene componentes, como les he mostrado hace un momento, los recargos y el flete principal o el flete básico. De igual forma, si he optado por la agencia de carga, entonces igual tengo que negociar con la agencia de carga los términos. A la hora de negociar, de hecho, si el volumen es interesante para una naviera, me va a dar concesiones o va a ajustar algunos precios. Pero si no es interesante, entonces la naviera se va a mostrar inflexible en los precios que ya me indicó. Cosa que no sucede necesariamente con una agencia de carga, porque la agencia de carga lo que busca es justamente tener varios clientes para alquilar contenedores a las navieras, ¿no? En ese interín, la carga tiene que moverse desde mi almacén hasta el almacén aduanero o hasta el depósito temporal, como se conoce ahora. Y ahí aparece la figura de un transportista local, que normalmente la agencia de aduana contrata, o un transportista, ¿no? O tal vez tiene su propia flota y hace ese traslado, ¿no?, para llevar la mercancía desde mi almacén como exportador hasta el almacén aduanero. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica, yo como exportador trabajo con una agencia de aduana, tengo que negociar con una naviera o con una agencia de carga, ¿no? Ahí, en este último punto, es donde se va a enmarcar la negociación que ustedes tienen que hacer. Y por eso es que ustedes tienen que definir, si la información no les brinda, ustedes tienen que definir bajo qué Incoterm, ¿no? De repente no hay información del puerto, ustedes eligen el puerto. Toda la información que ustedes consideren que que no ha sido indicada, ustedes la pueden añadir al caso, ¿no? Y entonces a la hora de resolver, ustedes podrían indicar, ¿no? Resumen del caso,
esto. Datos agregados, esto. Y en función de ambos, se ha establecido la siguiente respuesta. Entonces ya sé cómo es que ustedes han razonado a efectos de obtener la respuesta a las preguntas planteadas. Esto, me parece que era Aldo el que tenía la... Aldo, ¿correcto? Sí, con eso queda claro, Aldo, el tema de la naviera, por un lado, la agencia de carga. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Recuerden, la idea es llevar todo lo que hemos visto en la unidad pasada a temas que se relacionan con la naturaleza de la carrera o en todo caso de los negocios internacionales. ¿Sí? Ya no vamos a tocar temas distintos a los negocios internacionales en esta segunda unidad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, me van a indicar los grupos para la asignación que corresponde. Creo que Fernanda tiene alguna pregunta. ¿No? Ok. A ver. Entonces, a ver, me indican. Marlon Suárez, ¿quiénes son los miembros de su grupo de Marlon Suárez? Carrasco Yoja, Carrasco. ¿Ya? sí, Reti Salván, Acuña Ramírez, Acuña Ramírez. y Peláez Quevedo José. José Peláez. Sí. Ya está, perfecto. Luego tengo aquí a ver, a Erixa. Profesor, Sí, ¿me escucha? te escucho, fuerte y claro. Ya, muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Hola. Mi grupo es Torres Varas, Torres Varas. pero creo que no está conectada. Sí, creo que no, porque no la veo. Pero Cruz Torres sí, Cruz Torres, Estefanía Cruz sí, Torres. Sí, correcto. y a Katy Alfaro. Katia Alfaro, sí, la vi por acá, Katia Alfaro, acá está. Ya, perfecto. Gracias. Ya, profesor. Luego tengo aquí a San Carranco. Profesor, Sí, hola, ¿cómo estás? Los miembros de tu grupo son... ya un ratito ahorita. Ya, a ver. Ya es Ruiz Castillo, Ruiz Castillo. Y Claudia, Claudia, sí. Soplín, Natalia, Perdona, después de Ruiz Castillo. Hola. Soplín. Voy a escribir, la escribo. Ya, perfecto, ok. A ver, sigo con Luisa Villacorta. Luisa, Profesor, ¿me ¿y escucha? cómo ¿Sí me estás? puede escuchar? Ay, profesor, disculpa. Mi grupo es Díaz Bazán. Díaz Bazán, eh, Beatriz. Ajá. sí, Galvez Briones, Ishikawa Arias A ver. y no me acuerdo el apellido de mi otro compañero. Con Ruiz Cristian. Aldave. Ruiz Aldave. Cristian. Ya, Ruiz Aldave Sí, Ruiz Aldave. y Galvez Briones, ¿no? Aldo López, Sí, no. Galvez. no, Galvez Briones Paul. Ajá, ya está. Perfecto. Gracias. Luego tengo aquí a
su compañera Leslie Mori. Hola, Leslie. Profesor, buenas tardes. Hola. Mi grupo son mi compañera Ruth Marrufo. Rosa. No, Ruth Marrufo. Ah, Ruth Marrufo, ya. Ruth Marrufo, Luis Álvarez Luis Álvarez, Ruth Marrufo. y Carranza Contreras. Ajá. Carranza, Luis Álvarez. Ah, y Dolce. También Dolce. Pero creo que Mario está en línea. Creo que no. Ah, ok, ya. Cuando esté en línea yo le agrego al grupo, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Gracias. El caso de Brandon. ¿Quiénes son los miembros del grupo de Brandon? Soy del grupo de San Barranco. Ah, ya. San Barranco, Alex Oblin, Claudia Ruiz Castillo y Ortiz Reina Xiomara. Son 4, ¿no? No, somos 5, creo. A ver, San Carranco, Claudia Ruiz, Brandon, Ortiz Reina y... Soplín, Ale y Ruiz Castillo. Ah, ok, Soplín. Soplín, a ver... Acá, Alejandra, ¿no? Ya está. Sí, correcto. Muy bien. Ok, entonces ya estamos aquí. Luego tengo aquí a Antonella Valdivia. Sí, mi grupo es Vázquez, Carvajal y López. Y Aldo López. No, López Jiménez, María de Fátima. Ah, María de Fátima. López Jiménez, ok. Y Aldo López. Aldo. Sí, profesor, con Morales. Aldo, ¿qué tal? ¿Quiénes son los miembros de tu grupo? ¿Aldo? Sí, profesor, con Morales. ¿Solo tú y Morales? Sí, siempre hemos sido... Jean-Pierre. Los dos. Sí, acá estoy, profe. El dúo dinámico, ya, perfecto. A ver. Sí. Gracias. Ok. Kevin Tapia, ¿con quién está en el grupo? Hola, Kevin. Profesor, disculpe, mi grupo no ha venido. Ah, ¿estás solo? Ya. ¿Puedo hacerlo con Pierre? ¿Podrías? ¿Con quién? ¿Con Jean-Pierre puedo hacerlo? Claro, sin problema. Muy bien. Ya está. Entonces tengo a Gloria Quiñones. Gloria. Profesor, con Jocelyn Tarapa, Ok. Keila Bonilo y Cintia Bolaños. Cintia Bolaños, perfecto. Gracias. Y Santiago, tu grupo es con... Con Antonella, profesor, con Valdivia. Ah, ok, ya. Sí, profesor. Ajá. Antonella Valdivia. Okay. Carvajal, Valdivia, Vázquez y López Jiménez en un mismo grupo. Sí, María de Fátima, ¿no? Ya está. Ok. Entonces ya todos están asignados. En la medida que puedan ingresar algunos compañeros, les voy a preguntar a ellos a qué grupo pertenecen para asignarlos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces es 3:15. A ver, yo creo que terminan 5:20, ¿les parece? Como punto inicial. ¿De acuerdo? Claro, profesor, y si nos falta tiempo, ya Sí, revisamos también, por claro favor. que sí. ¿Hasta qué hora, profe, dijo? Ya. ¿Hasta qué hora? 5:20 como punto de inicio. Si les falta tiempo, vamos ajustando. ¿Ya? Ok, entonces, así quedamos. Ya les he